¿Listo ya? Bueno, entonces, para hablar del juicio de Jesús es importante hacernos algunas preguntas, ¿sí? Una de ellas es, ¿quién sentenció a Jesús a morir en la cruz? Quizá esa pregunta puede ser muy evidente y muy obvia, porque uno dice, listo, pues uno sabe de manos de quién salió el camino al Calvario. Sin embargo, es importante ver cómo funcionó todo el proceso que se desarrolló en torno a la condena que finalmente se le dio a Jesús, ¿sí? Así como también por qué se dio esa sentencia, con qué fundamento legal, cómo fue el juicio y por quién fue detenido y con qué razones, ¿no? Con qué fundamentos. Entonces aquí vamos a ver que en el juicio de Jesús, para poder entenderlo, hay que tener un breve contexto histórico importante para hacernos una idea de cómo funcionaba el derecho en esa época, tanto en Judea como en Roma, ¿sí? Entonces, el contexto histórico, básicamente, eh, se remonta a los años 63 después de la toma de Jerusalén. Pompeyo era un general romano y después de la invasión que realizó en esta ciudad, se, se dio una sobreposición de Roma frente a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que Jerusalén podía continuar la monarquía que traían, ¿sí? Desde Iconio II, Antígono y Herodes el Grande, pero ese gobierno, por así decirlo, estaba sometido a Roma. Por eso, y esto lo vamos a ver más adelante, las penas capitales, como la pena de muerte, tenían que ser avaladas por el emperador o en este caso por el prefecto romano, que para la época de Jesús era Poncio Pilatos. ¿Listo? Entonces, para la época en concreto del juicio, tenemos que quien lideraba a nivel de gobierno toda la región de Judea, pues era Herodes Antipas, que gobernó desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, sucediendo a Herodes el Grande y dándole la sucesión posteriormente a Herodes Agripa I. Aquí hay que entender que desde los años 6 a.C. se implantaron los procuradores romanos, que fue lo que mencionamos hace un momento. Entonces, aquí hay que ver una cosa importante y es que una cosa era que Judea era autónoma frente a Roma, pero no era completamente independiente. ¿Qué significa eso? Tener la autonomía de Roma implicaba que ellos podían tener su propia organización política y religiosa en cuestiones de costumbres y jurisdicción de tribunales, pero no en cuanto a las decisiones más importantes. ¿Por qué? Pues porque Judea era una región sometida al Imperio Romano, básicamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en concreto el derecho judío. ¿Qué pasó en el derecho judío? El derecho judío tenía un texto elemental que regía toda su ley, que es la Sagrada Biblia, ¿sí? En este caso, concretamente enfocado en el Pentateuco, eso ya lo vamos a ver, pero en la Biblia estaban recogidos los elementos principales para determinar qué leyes se aplicaban, especialmente en el derecho penal, que es el que se aplica como consecuencia de las conductas que son delictivas o punibles. ¿Listo? Entonces, los delitos del orden común, es decir, los que no tenían ninguna mayor entidad, eran juzgados por los tribunales locales. En cambio, los delitos públicos que afectaban al Estado en general tenían que ser llevados al procurador romano, ¿sí? Por la relevancia que tenían en el momento y pues porque normalmente, de hecho, pasa así, ¿no? Y por eso esa dualidad de competencia ocurrió en el caso de Jesús. Jesús, ya vamos a ver, tuvo un juicio tanto religioso como político. En cuanto a las leyes judías, vemos que son tanto religiosas como jurídicas. ¿Qué significa? Que en la Biblia están contenidos los mandatos frente a Dios para no ofender a Dios, pero también entre ellos mismos y el pueblo. ¿Qué indica eso?
que de aquí, del texto sagrado, sacaba también las implicaciones civiles que yo le iba a aplicar a la población, ¿sí? Y que de ahí podían derivar en condenas o sanciones penales. Como les decía hace un momento, pues está el Pentateuco, que se compone de los primeros 5 libros de la Sagrada Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los números y el Deuteronomio, y de ahí sacaban la tipificación delictiva, lo que en Colombia tenemos como Código Penal, ellos lo sacaban de ahí. En el Código Penal están recogidas todas las conductas punibles en Colombia, eh, en las que puede incurrir cualquier persona y que producen una consecuencia como una sanción, ya de diferente modalidad dependiendo del tipo de conducta punible que se comete. Ahora, el derecho romano. ¿Qué pasa en el derecho romano? Resulta que el derecho, como ya lo dijimos, pues Judea era una provincia que estaba sometida a Roma, y el ius punendi, o sea, el derecho penal en Roma, se basaba lo recogí en concreto en qué conductas punibles, o sea, qué actuaciones que son reprochables en la sociedad tenían como consecuencia la cruz. ¿Sí? Entonces tenemos la alteración del orden público y la sedición o excitación del pueblo contra la seguridad del imperio. ¿No? El movimiento de masas era una situación que se temía por los gobernantes de la época porque debilitaban o ponían en entredicho la seguridad nacional. Y el ius gladi es el derecho sobre la vida y la muerte, y este derecho se lo reservaban exclusivamente los romanos. ¿Por qué? Supongamos, en un juicio en Jerusalén daba como consecuencia la pena de muerte, ellos podían solicitar la pena de muerte, pero no podían aplicarla porque su ley sagrada se los prohíbe. ¿Sí? Entonces, por eso tenían que llevarlo a que el procurador romano lo homologara, y ellos, exclusivamente ellos, podían determinar si le daban pena de muerte a una persona, a un acusado, o no, o lo dejaban en libertad. Entonces, volvamos al derecho judío. En concreto, ¿cómo funcionaba la organización de los tribunales que tomaban las decisiones de este tipo en esa época? Tenemos que el Sanedrín era pues esta corporación que existía en Jerusalén, y a pesar de que imperaba el derecho romano, ellos tenían la facultad de administrar la justicia local, ¿sí? Eran los jueces y era el Tribunal Supremo en esa región. ¿Sí? El presidente de Sanedrín lo nombraba el procurador romano. Para la época de Jesús, pues era Caifás, el presidente del Sanedrín. Y se estableció en Jerusalén después del exilio de Babilonia, con fundamento en los 70 ancianos que existían en la época de Moisés. ¿Cómo estaba conformado el Sanedrín? Estaba conformado por sacerdotes y laicos de un mayor rango social en la región. Entonces, se consideraba el Tribunal Supremo del Pueblo Judío o Tribunal de Jehová, y todos sus fallos se denominaban fallos de Dios, porque ellos interpretaban el texto sagrado y pues entonces se entendía como que era lo que Dios podía querer, ¿no? Del juicio que se estuviera resolviendo en ese momento. Entonces, eran 70 miembros más el presidente, es decir, 71 personas, un número impar típico en cualquier tribunal de justicia, y en 3 cámaras, la de los sacerdotes, que eran los que presidían. De hecho, cuando ustedes revisan la película de la Pasión de Jesús, ahí podemos ver que todos vestían de este tipo más o menos, porque estos eran los sacerdotes. Los otros no eran muy visibles en realidad, pero sí hacían masa. Los escribas y doctores, y luego los ancianos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que para esta época, en concreto los que conformaban el Sanedrín y muchos de los que lo seguían, pues eran muy fieles a lo que ellos pensaban, pretendían un Mesías a la carta. ¿Por qué lo llamo Mesías a la carta? Porque querían que cuando llegara el Mesías les iba a obligar a pagar el diezmo de manera pues implacable, ¿no? Que les rindiera, que someter al pueblo a que le rindiera pleitesía, que tuviera poder y les permitiera los excesos que ellos tenían frente al pueblo, ¿no? O sea, querían un rey como ellos conocían a los reyes, ¿no? Dominantes, se sobreponían a la población, pero resulta
que Dios les cambia un poquito los planes y el Mesías de Dios es completamente diferente a lo que ellos esperaban, ¿no? De ahí que no lo reconozcan en principio y luego no lo quieran reconocer. Ya esto lo vamos a ver un poco. Pero entonces resulta que el Mesías de Dios llama bienaventurados a los humildes, sus seguidores son pescadores, sin mucha instrucción, y proponía abandonar y despreciar todo lo que ellos justamente querían, ¿no? Esa pleitesía, el poder, las riquezas, todo lo que ellos estaban acostumbrados a tener, y pretendía que cuando llegara el Mesías eso se iba a como asegurar de una forma mucho más estable. Y quería traer una frase de Marco Antonio León que dice que el valor moral de los jueces nos permite apreciar el valor jurídico de sus actos. ¿Cómo piensa un juez o cómo uno puede ver la vida de un juez a propósito pues, de eso? Podría ver cómo podrían ser sus sentencias, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las reglas de derecho que se aplicaban en la época judía? ¿Por qué es importante saber esto? Porque de aquí vamos a dar cuenta de lo que no se cumplió o se omitió en el juicio de Jesús. Quise traerlo antes de ver el juicio a propósito para poder identificarlo en la medida que lo vayamos desarrollando, porque si vamos desarrollando el juicio, y esta es una sesión para todo el mundo, no solamente personas que tengan conocimientos jurídicos, entonces por eso es importante verlo, aclararlo, y ya luego así uno dice, aquí fue que aquí pasó esto, aquí pasó esto. Entonces, pues estos dos son primordiales. Y ustedes van a ver que es evidente cómo ocurre en el juicio de Jesús. Tenía que ser, la publicidad es un principio del derecho procesal, de hecho en Colombia es muy aplicable y en todos los regímenes jurídicos creo que lo es, porque la persona que está acusada, o sea, el reo, en términos penales, no se le puede acusar de manera secreta, porque tiene derecho a que la gente, o sea, que la población se entere de lo que le están haciendo, de lo que está pasando, y así las demás personas pueden actuar como parte del control de que se cumplan realmente las normas como son debidas, en este caso el debido proceso, que se le dé un proceso justo, que realmente haya testigos, todo lo que implica un proceso judicial en materia penal. La diurnidad también era importante porque especialmente en la tradición judía no se podían celebrar juicios después del ocaso, o sea, que se oculte el sol, y tampoco lo vamos a ver en vísperas del sábado, pues porque el sábado sabemos que es un día sagrado en esta tradición, y también tampoco se podían realizar juicios previos a una fiesta. Y la época de Jesús se desarrolló en el marco de la Pascua, ¿sí? La libertad defensiva, es decir, tenían que dar testigos, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, eso lo vamos a ver en concreto, pero los testigos tienen que ser tanto de acusación como de defensa. Y no sé si ustedes lo recuerdan, no les suena, a Jesús todo el tiempo lo acusaron, ¿sí? Tuvo una defensa, y ya vamos a ver cómo fue su defensa, dentro de los que conformaban el Sanedrín. La sujeción a la votación, de la votación a revisión. Cuando la decisión del Sanedrín condenaba a muerte, tenía que sí o sí revisarse y luego volverse a hacer el análisis de la votación para confirmar la decisión y ahí sí emitir la sentencia. En cambio, solamente se podía dar ese mismo día si era una sentencia favorable para la persona que estaba siendo procesada. Las pruebas en favor del acusado, que lo acabamos de ver, y obviamente la invalidación de las declaraciones sin pruebas. No se podía validar si no existía una prueba que la sustentara. Y la sanción a los testigos falsos. Cuando un testigo se comprobaba que era falso, recibía la misma pena por la que se acusaba a la persona de la cual estaba siendo testigo. Es decir, los testigos en este caso hubiesen tenido que ser crucificados también, al igual que Jesús. Ahora, esta frase me encanta. Dice, los testigos son los ojos y los oídos de la justicia. Porque precisamente ustedes ven cómo pintan el símbolo de la justicia. Un juez no está enterado de lo que está pasando, se entiende que el juez es imparcial, entonces depende de lo que le llegue ahí, él va a decidir y él va a ver
qué elemento es más convincente que otro, que es la función misma de un abogado. Un abogado, su función también está en convencer al juez con sus argumentos de los intereses que está persiguiendo en concreto, de su poderdante, o como lo... Sí, la persona a la que está defendiendo. Entonces, frente a los jueces mencionó unas reglas muy pequeñas que también era importante tenerlas en cuenta cara al juicio de Jesús. Entonces, primero se tenía que escuchar los argumentos de absolución, no los de acusación, ¿sí? Para poder, era el proceso que tenía que seguirse. Evitar la pena de muerte del acusado. Esto yo lo asocio un poco a la regla de derecho que existe en muchos sistemas, en concreto en Colombia, pues es que se presume la inocencia de la persona. Entonces ellos tenían que primero tratar de ver por todos los medios por qué Jesús podía ser inocente. Y aquí pues vamos a ver que pasó totalmente lo contrario, ¿sí? Y los jueces, ellos mismos podían enfrentar su discusión en favor del acusado, pero no en contra. Los argumentos en contra los daban los testigos o las personas, porque vamos a ver que en todo proceso, para que haya una sentencia, para que se inicie un proceso, debe existir una demanda, por lo menos una orden de captura, y por lo general eso viene de la población, ¿no? O si es de oficio del juez, o sea, que él lo quiera hacer, es posible, pero tiene que tener la orden, y la orden tiene que ser válida, ¿no? Una orden de captura. No se interrogaba un testigo en presencia de otro, sino que tenía que ser por separado justamente para validar la certeza del testimonio, ¿sí? Porque muchas veces un testigo, al escuchar lo que dice el otro, pues más o menos puede acomodar todo lo que va a decir. Y los procesos de pena capital, no, ya que eso fue lo que mencionó, no se podían celebrar en la víspera de un sábado o de una fiesta, justamente por la entidad de la sentencia. O sea, pena capital en este caso estamos hablando de pena de muerte. Entonces, estos casos, cuando eran de pena capital, tenían que comenzar y terminar el mismo día. Y por eso, como se menciona ahorita, si era favorable, se dejaba en libertad. Y si eran en contra del acusado, pues había que darse la revisión, que fue la regla que vimos hace un momento. Y bueno, esto simplemente es un dato curioso, tenía que ver por lo menos una persona, un juez que no estuviera en favor o sea, no podía hacer decisiones unánimes, porque podía ser como una conspiración, ¿no? Que se cuadra todo para que se acuse a esa persona en concreto y se le condene. ¿Qué pasa aquí? Todas esas reglas que ya vimos, uno dice, güey, pero si eran tan claras, si estaban en la ley sagrada y todo lo demás, ¿por qué pasó así? Porque pues se supone que, por ejemplo, no sé si para ustedes, pero puede ser evidente que la violación que se está dando a las reglas. Pero ¿qué pasa? Cuando Caifás interroga a Jesús, y eso lo vamos a ver en un momento, toma un gesto de rasgarse las vestiduras cuando le pregunta si él es el rey de los judíos y demás, y bueno, en concreto, proclamarse hijo de Dios. Y su gesto es un gesto alborotador, y a ellos les conviene más que se alborote la gente, ¿sí? Que es la estrategia base para luego llegar a Pilatos, y eso ya lo vamos a ver. Antes de todo testimonio se le hace una advertencia clave a los testigos, y la traje y quería leerles en concreto una parte concreta, muy textual, porque me parece que es muy importante. Lo que ustedes dicen no estará basado en suposiciones, con rumores, o en lo que les dijeron otros testigos, o en lo que les dijo una persona digna de confianza. ¿Sí? Entonces, que es que hemos escuchado de Jesús esto, que es que uno tiene que tener el testimonio directo de lo que está afirmando, ¿sí? Y ahora sí, vamos en concreto a analizar el juicio de Jesús. Recomendación importante, tener en cuenta todas estas reglas que se acaban de mencionar, también el contexto histórico, por datos que a partir del análisis se pueden ir descubriendo, ¿no? Entonces, el juicio de Jesús está comprendido en el Evangelio, bueno, en varios evangelios, pero yo tomé en concreto el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 18 y parte del 19, solamente hasta el versículo 16, porque más adelante ya es la pasión y no vamos a tratar de la pasión, vamos a hablar exclusivamente del juicio, cómo funcionó el juicio, hasta el momento en el que Pilatos dice, bueno, está, y se lo llevan en concreto el camino al Calvario.
Entonces tenemos varias etapas. La primera es el arresto. En el derecho penal colombiano debe existir una orden de captura validada por un fiscal, ¿sí? En términos pues, en general, no vamos a hablar de excepciones ni nada de esto. Y vemos que en el caso de Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos sin una orden previa y en secreto. Esto, uno que podía pensar a partir de esto. ¿Cuál fue el aval para que ellos procedieran a la captura? La venta que hizo Judas, ¿no? La venta de una persona. Entonces, al ellos tener esa parte, que ya para ellos es la motivación de una parte externa, o sea, del pueblo, no nada más que era un seguidor de Jesús, y aparte, la turba multa, o sea, van con muchos soldados, no sé si ustedes lo preguntaron, el mismo Jesús lo dice, yo siempre he estado entre ustedes, y viene o sea, con todo un batallón, por así decirlo, para tomarlo preso, cuando él era, pues, el súper dócil, pues, si lo cogían, pues, él no iba a poner resistencia, que es así, pues, vemos que pasó según los registros históricos. Entonces, toda la turba multa hace la base de la presión. Y como el maquillaje de esto, ¿no? Ver que sí, que se alborotó la gente, no sé qué. Cuando se alborotaba la gente, eso llamaba la atención de los tribunales. Y de hecho, al final, cuando llegan a Pilatos, lo primero que dicen es que, hey, hay un alboroto en la gente, no sé qué, y ya luego llegan con eso. Una aclaración, estoy tomando algunas imágenes y también como de parte del contexto de lo que ocurre en la película de La Pasión de Jesucristo de Mel Gibson, pues, para poder tener un poco más de claridad, ¿no? Uno se lo puede imaginar más fácil. Entonces, la segunda etapa se hace un prejuicio. Entonces, Jesús es llevado a Anás primero, que él no tenía ningún poder jurídico, pero sí moral, había sido sacerdote durante muchísimo tiempo, y el mismo Sanedrín como que tenía mucha confianza en él, aunque yo diría que en concreto Caifás, pues porque además era su suegro, y pues lo quiso llevar como para que le diera un poco de aval. Y también porque Anás le hizo varias preguntas. Uno normalmente no en los juicios no se pretende incriminar a la persona que se está acusando. Entonces, al hacerle varias preguntas, pretendía que a lo mejor de lo que dijera Jesús, a ver qué podían sacar para acusarlo, y que de hecho lo que se ve normalmente en toda la vida pública de Jesús, todo el tiempo le están haciendo preguntas y lo están enfrentando para ver qué va a decir y buscarle como el lado para tener de qué agarrarse y poder acusarlo por ahí. La tercera fase. Esta fase es importante. Desde una vez les adelanto, hay tres fases concretas que son clave, que es esta fase de Sanedrín, el primer diálogo con Pilatos y el momento en el que Jesús va a Herodes. Entonces, la fase de Sanedrín es el primer juicio formal y Caifás empieza a interrogarlo, ¿sí? Entonces, este es el hecho por el cual él dice que debería tener esa sentencia, no la sentencia de muerte. Jesús le responde a la pregunta de Caifás de si es el Mesías y esto. Tú lo has dicho, sí, lo digo, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Y ahí él lo acusa de blasfemia. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál era la razón por la que lo fueron a tomar preso? Se supone que esto debería estar claro. Él quiso ponerlo en evidencia en ese momento. ¿Y qué hizo? Utilizó al mismo Sanedrín de testigos. Los jueces no pueden ser testigos al tiempo. O sea, eso es una situación que rompe completamente contra la naturaleza de un proceso judicial, ¿sí? Por lo menos de un proceso judicial real y honesto, ¿no? Y ahí es cuando el Sanedrín dice, pues bueno, si merece la pena de muerte. La cuarta fase, o etapa más bien, ya es el momento en el que ellos discuten, después de que Caifás se rasga las vestiduras y todo lo demás, concluyen que es digno de muerte y ahí es cuando dirigen a Jesús a Pilatos. Y aquí hay que hacer un pequeño, detenernos un poquito. ¿Qué pasó en este caso? Vamos a ver una cosa muy importante. Yo lo llamo juicio naciente, lo llamo pensando en uno de mis profesores de Derecho, cuando decía que cuando algo nace viciado es que no tiene mucha vocación de prosperidad. Sí, o sea, puede que algo en el derecho, puede ocurrir que algo van haciendo, sí, supongamos un contrato, van haciendo, ¿verdad? Y en el desarrollo pueden ocurrir cosas que a lo mejor dices, no, eso no va tanto por ahí.
En cambio, esto nació así, nació enfermo, ¿sí? O sea, es como decir, ya, o sea, se va a morir inevitablemente, eso no tiene, es como, sí, o sea, es como el niño nace y si juega y tal, se va ensuciando. Este niño nació sucio, ¿sí? Es como una forma de explicarlo, ¿no? Más coloquial. Fue una condena que la buscaron y la acomodaron. En derecho, el juez es imparcial y escucha las partes. Él llega y todas las partes llegan y lo escuchan. Pero ellos, o sea, de hecho, muchos autores en el derecho en general, ni siquiera haciendo análisis del juicio de Jesús, decían que muchas veces lo que el juez hace es no analizar la ley y ver cómo se aplica, sino tener ya su juicio previo y ver cómo acomoda la ley a lo que quiere, ¿sí? Que más o menos es lo que podemos ver. Ellos más bien estaban buscándola y acomodándola. Es una afirmación muy fuerte, pero es que los hechos lo comprueban, ¿no? El juez busca la certeza, él no la tiene, él no tiene la certeza previa. La finalidad de la acción judicial es llegar a la certeza, no directamente a la verdad, porque normalmente no es completamente asequible, pero sí la certeza, porque la certeza me va a acercar a la verdad. Entonces vemos que el Sanedrín pudo tener sesiones previas, ¿no? Porque tuvieron un acuerdo de detención y de ejecución, y esto se corrobora cuando ellos tienen el encuentro con Judas y acuerdan cómo va a ser, y Judas les dice, sí, miren, yo voy a ir, y al que besen, ese es. ¿Sí? Luego la acusación, a él lo acusan, ojo aquí, en, en Jerusalén lo acusan por blasfemia. Y quiero especialmente atención cuando lleguemos a la parte en Roma, ¿sí? Cuando van al sí, donde Poncio Pilatos, que allí se aplica el derecho romano, vamos a ver cómo la acusación cambia completamente. Se supone que si yo tengo una decisión acá y voy para que el otro me la corrobore, es porque este va a venir a mirar todo lo que pasó aquí. Sí, no es un juicio nuevo. Es como en Colombia, tengo una acción en un juez municipal, interpongo una acción ante un juez municipal, y luego como segunda instancia me lo revisa un tribunal, y si esto va ascendiendo, pues llega a otras instancias. Pero es por instancias y versa sobre lo mismo. Uno no puede ir a un juez superior con un caso nuevo así de la nada. Entonces, la parte ofendida, ya sabemos que tiene que haber una persona que lo haga, pues bueno, se fue las 30 monedas, ¿no? La actuación de Judas, y los dos testigos. Ellos en principio presentan algunos testigos, pero resultan contradictorios, porque ni siquiera saben lo que están diciendo. Ellos, no sé si ustedes lo ven en la película de La Pasión, van por las casas llamando a la gente, ¿sí? Porque necesitan que haya gente, que haya masa. Y hay un punto concreto de dos testigos que afirman que cuando Jesús dijo que él podría destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, esta acción merece una acusación muy grave. ¿Por qué? Porque en esta época, destruir lugares sagrados ameritaba la pena capital también. Entonces, ellos toman como fundamento de testimonio esto, pero al final, ¿qué se convierte? ¿Cuál es el punto detonante? La blasfemia y el hecho de que Jesús se llame a sí mismo Mesías. Ahora viene la defensa, y acá viene un punto curioso que a raíz del análisis se fue, pues lo fuimos descubriendo, ¿no? Aquí creo que es un punto importante. En la defensa no hubo testigos de descargo, es decir, a favor de Jesús, que para que él pudiera defenderse de lo que lo estaban acusando. Los discípulos eran los que podían hacerlo, además lo conocían, habían estado con él todo el tiempo, pero se fueron, ¿no? Les dio miedo. Y entonces yo no sé si ustedes se han preguntado qué pasó con Juan, porque Juan en el momento de que lo apresaron, ya todo el mundo se fue, pero luego Juan estuvo todo el tiempo con María, pues la Madre de Dios, y María Magdalena. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué él no hizo nada si él hubiese podido hacerlo? Entonces, como que analizando este punto, podemos ver que en las leyes judías era necesario mínimo 2 testigos, tanto en la acusación como en la defensa. Si Juan estaba solo, pues no era mucho lo que podía hacer. Empezando, primero, estaba solo, y segundo, era muy joven para la época de poder tener calidad de testigo, porque no hay datos muy precisos, pero
lo que uno podría concluir es que Juan podría tener entre 18 y 21 años en el momento del juicio. Sí, no es exacto por, digamos, por los registros que existen, ¿no? No hay una certeza sobre el momento en el que nació Juan, pero sí sabemos que era el discípulo más joven de todos. Dentro del Sanedrín, que fue lo que les dije hace un momento, Jesús sí tenía unas personas que lo podían entender. Gamaliel, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos fueron los que actuaron como en la defensa y Nicodemo en concreto asumió la defensa del caso de Jesús dentro del Sanedrín. ¿Sí? La defensa era una parte clave. La defensa al final es lo que hace el abogado. En un proceso penal está la fiscalía y es lo que están procesando en el juicio. ¿Sí? Sabemos que la sentencia fue por 65 votos en favor de la sentencia y 6 pues en contra, ¿no? Dando la suma de 71. Nicodemo presenta varias pruebas no así en materia física, sino que demuestra lo que pasó. Se habla de esto, lo que ya les contamos. Egasit era el lugar en el que sesionaba el Sanedrín y a Jesús lo llevaron primero a la casa de Caifás, o sea, a su casa, y además era de noche, ¿no? Que este era el otro punto, ¿no? Fue en la noche, no hubo testigos, y no se respetó el plazo de reflexión. Como era una sentencia condenatoria, tenían que volver a analizarla al día siguiente. Y ellos decidieron ahí mismo llevarlo al procurador romano. Bueno, entonces continuando, vamos a ver que la sentencia, el derecho hebreo, o sea, en el derecho judío, no se contemplaba la crucifixión. Datos interesantes. Sí se tenía en cuenta la lapidación, la incineración, la decapitación y el estrangulamiento. Ahí podemos hablar un poco cómo funcionaba esto, pero el Sanedrín no podía decir pena, muerte en la cruz, porque no estaba dentro de sus leyes. Es como condenarlo a algo que no existe, porque en su ley no estaba. Pero ellos dicen así como en abstracto, lo dejan ahí quietico, pena de muerte. Y ya luego, creo yo, ¿no? La estrategia final era llegar y provocar que allí la gente pidiera la crucifixión, que la crucifixión sí era parte de las penas que aplicaba el derecho romano, pero no el derecho judío. Listo, Jesús ante Pilatos. Y aquí quiero, este punto es muy importante, es muy especial. Lo primero que pregunta Pilatos, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y entonces, aquí pura aplicación de retórica. Pues es que si no lo hubiéramos, o sea, si lo traemos es porque algo hizo, pues, o sea, uno viene de paseo con la gente y más si de pronto lo llevan en cadena o así. Entonces le dicen, ojo aquí al cambio de acusación. Y esto lo tomo directamente del Evangelio, pues para que vean que, o sea, cómo fue, digamos, cómo está narrado en el textual. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos averiguado que este perturba nuestra nación, es decir, es una actuación en contra del religiosas de los judíos. O sea, a Plato le interesaba su situación y los romanos creían en otras cosas. ¿No? Cambia, lo acusan de 3 delitos, tres actuaciones más bien en concreto. Entonces Pilatos ve eso y dice, bueno, entonces aquí es cuando Pilatos inicia el proceso al modo romano. Un poco al modo romano, ¿no? Porque pues no fue un juicio tan elaborado. Lesa Majestatis Populi Romana. Es uno de los cargos más elementales por los que se acusa a Jesús. ¿Qué significa esta acusación? El delito de lesa majestad es un delito que consistía en que una persona se proclamara rey. Por eso es distinto a proclamarse hijo de Dios. Porque un hijo de Dios, bueno, allá con su Dios, bien, pero pues que se proclame rey es que nosotros tenemos un rey, ¿sí? Tenemos un emperador que es el César. Ahí sí, Pilato se me ponga como así, y ella tiene que ponerse ahí como a defender la situación. Este diálogo que viene a continuación es importante. Entonces Pilatos entró de nuevo y le dijo a Jesús, el rey de los judíos. Porque claro, si le pregunta al rey, le dice que el rey, es como si, claro, sabemos que Roma, más bien Jerusalén estaba sometida a Roma. Si resulta que en Jerusalén hay un rey, y no debería, porque en Jerusalén solamente la autoridad era, pues en este caso de Herodes, no podía como un rey que a lo mejor pudiera sobrepasar la autoridad ni del procurador ni del emperador romano.
Esto lo hizo Pilatos, pues acogiendo la ley romana, ¿no? Había que escucharlo a la persona que lo estaban acusando. Y este punto es elemental. Jesús le responde esto. ¿Dices esto por mí o te lo han dicho otros de mí? Y bueno, Pilatos le dice, bueno, yo no soy judío, bla, bla. Pero acá viene la respuesta clave. ¿Por qué digo que es clave? Porque aquí vamos a hacer un análisis de qué pasó con Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y este lo tomo de Juan, del Evangelio de Juan, que les mencioné, donde está la pasión. ¿Qué pasa? Pilatos lo entendió. Pilatos entendió el quid del asunto. Sí, él sabía a qué iba esto. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Vamos a hacer como una especie de silogismo, ¿no? Un tema lógico. Si mi reino no es de este mundo y se proclama rey, eso no tendría como contradicción directa con el reinado humano, que en este caso es por el que tenía Pilato, ¿no? Digamos que tenía, ¿no? Por eso, porque era parte de su función, ¿no? Defender esto y que se aplicara la ley romana. En cambio, si cuando Pilato se entiende que Jesús le está diciendo que su reino no es de acá, ahí Pilato dice, bueno, pues es que aquí no pasa nada, pues porque Jesús no quiere aquí venir a tumbar a ningún reinado de nadie, ¿no? Él no, primero no está como deslegitimando mi autoridad como Pilatos ni siquiera y tampoco la del César. Entonces, él lo coge. Y de ahí, aquí me adelanto un poco al final, cuando Pilatos manda poner la causa de la condena en la cruz, lo pone en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Acá está, hebreo, griego y latín. No los puedo pronunciar, porque no domino esos idiomas. Pero ¿qué pasa? Hebreo, pues porque era el lenguaje del mismo Jesús. Griego, porque el griego en esa época era una de las culturas más potentes, era una cultura muy fuerte. Y ustedes ven que también en la historia, o sea, Grecia y Roma tienen muchos enfrentamientos. Y latín, porque el latín era el idioma oficial de todo el imperio romano. O sea, el mismo Pilatos le está dando, le reconoce ese reinado que no es de este mundo. Pero Pilatos que nada que ver con las tradiciones religiosas, pero le reconoce el reinado espiritual a Jesús. Y puse una imagen de Jesucristo Rey, ¿no? Y estos son dos datos curiosos. Resulta que el Papa Pío XI en el 25 instituyó la fiesta de Cristo Rey, ¿sí? Porque pues Cristo Rey toda la vida, ¿no? Pero hay un dato que se une con esto, curioso, que cuando Pablo VI en el 69, modifica un poquito esa institución e instituye la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Sí? ¿Por qué lo quería poner acá? Porque este hecho, esto es un análisis más personal, ¿no? Se los quiero compartir, creo que no se excluye. Aquí me está incluyendo digamos, los idiomas que más eran relevantes en ese momento, tanto para Jesús y para el resto de la población, ¿sí? Jesús en este momento sí puede ser reconocido como rey del universo, pues en el reinado espiritual, ¿no? Que al final es el reinado que venía pues como a dar a conocer en el mundo. Una cosa importante, y quiero hacer una aclaración, gran parte de estos análisis, el que acabamos de hacer y uno que vamos a hacer ahorita, parten de un estudio, o sea, los primeros momentos en los que conocí algo más a fondo de esto en concreto, del juicio de Jesús ya en términos históricos y jurídicos, son gracias al acompañamiento de una gran profesora y amiga que se llama Camila Herrera y que la tuve como profesora en la Universidad de La Sabana en alguno de mis semestres de Derecho, ¿no? Allí en la universidad. Entonces, cuando Jesús llega a Herodes, aquí también hay otro punto importante, y yo no sé si ustedes digamos, se lo han preguntado o algo así, pero ¿qué pasa? Herodes le hace muchas preguntas y Jesús no dice nada, y de hecho ni lo mira. ¿Cuál es uno de los argumentos que siempre se ha dado alrededor de esto? No, pues es que como Herodes era todo superficial, pues tenía una vida como lujuriosa, vanidosa y como muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no eran compatibles.
aquí uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús, si el argumento es Jesús no va a mirar a una persona como tan impura, ¿no? Por así decirlo, me atrevo a juzgarlo así, pues recogiendo eso. Entonces no tendría sentido que Jesús estuviera tratando con los más pecadores durante su vida. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Nos podemos preguntar. Y esta pregunta, de hecho, la analizaba con una de las de mi casa, con Ana María, también porque uno dice, bueno, o sea, no tiene ningún sentido. Si Jesús se va a comer entre pecadores, la mujer adulta, todo esto, entonces, ¿por qué rechazar a Herodes? Pues si era una más, ¿no? Y él estaba era para estar con los pecadores. No, o sea, era una reflexión un poco ahí. Pero acá viene el argumento, creo yo, es el argumento jurídico, que puede responder por qué Jesús tenía esa actitud con Herodes. Resulta que si nos vamos un poquito a la historia, en Judea gobernaba el linaje de David. O sea, desde Saúl y el rey David y Salomón, venía todo el linaje de los reyes que eran elegidos por Dios para gobernar en esa región. Cuando llegó la toma de Jerusalén por parte de los romanos, que eso lo vimos al principio y por eso decía que el contexto histórico era importante, ese linaje se interrumpió, entonces ya no siguió siendo de la estirpe de David. Entonces ahí nos dio por meter a los que venían, ¿no? Entonces ahí venía Herodes. Herodes está aquí porque al final él fue sucesor de su padre y su padre a su vez sucedió a otras personas que eso lo vimos al principio. No son del linaje de David. Jesús no le tiene ningún tipo de reverencia porque no es su rey, no es su dirigente, ¿no? A lo mejor si hubiese sido de la estirpe de David y que por razones, no sabemos qué razones, pudiese llegar a este momento también, a lo mejor hubiese pasado algo distinto. Pero es que Herodes no tiene ninguna autoridad a nivel ni moral y jurídica menos para eso, porque es que igual Jesús sabía que lo iban a llevar a Herodes como parte del proceso, ¿no? Parte del proceso judicial. Porque ahí Pilatos dijo, bueno, si este es de allá, mandémoslo a Herodes. Sí, porque Pilatos, no sé, yo creo que Pilatos tenía mucho susto al final. Traje esto en concreto porque me pareció muy interesante. Esto lo recoge un autor que hace un análisis al juicio de Jesús, del que tomé muchas de las cosas que les estoy diciendo. Cuando Pilatos va por segunda vez, Jesús va a Pilatos por segunda vez, Pilatos dice, bueno, ahí tienen al hombre, ¿sí? Hecho. ¿Y qué pasa? Les voy a leer esta parte de las redes. Por tercera vez Jesús cruza Jerusalén. La gente se entera pues, de lo que está pasando. El factor sorpresa ya no existe. Corre la voz del prendimiento de Jesús. Amigos y enemigos se enteran. Y acá, esto es lo que más me llamó la atención y yo no sé si ustedes lo crean así, pero pasa en la actualidad. Pero los amigos se dejan ver poco o casi nada. El miedo y el desconcierto es mayor que la fe. Los enemigos, en cambio, están activos y se reúnen en torno al pretorio. No son muchos, pero son un grupo que lo llena todo. Punto importante. Normalmente pasa así, ¿sí? Ese es un grupo más pequeño, pero en realidad lo llena y es suficiente para generar el alboroto que ellos necesitan para justificar lo que están haciendo, justificar pues entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice Pilatos. Pilatos, esto es textual del Evangelio de San Lucas y quería tomarlo porque es impactante que esto pase así. He aquí que yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de lo que le acusáis, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto. Por tanto, nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarle, lo soltaré. ¿Qué pensaba Pilatos? Pilatos pensaba que lo iba a mandar a flagelar y si la gente lo veía, pues así ya tuvo un castigo, o sea, quédense tranquilos con ese castigo y dejémoslo ahí. Pero ese era el plan en principio de Pilatos. Pero ¿por qué después de todo no lo deja en libertad? Y contrario a ello lo manda a la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí, no sé, es parte de la historia, ¿no? La esposa de Pilato, Claudia, había tenido unos sueños donde ella veía que iba a pasar esto, más o menos, pero que si él llegaba a condenar a ese hombre, les iba a venir como una maldición muy grande, ¿no? O sea, se iba a arruinar la familia y pues a lo mejor muchas cosas negativas. Y Pilatos obviamente confiaba mucho en su esposa, pero como ya vimos, Pilato de primera mano se dio cuenta de lo que estaba pasando y Pilatos, o sea, yo me traje la parte de la conversación, pero luego cuando hablan de la verdad y que Pilato pone que es la verdad,
y que Jesús le dice, claro, pero es que si no fuera por Dios, él no podría tener la autoridad que tiene. Son otras palabras, pero es lo que le dice Jesús. Y Pilato lo ve, y Pilato está claro con eso. Pero Pilato está muerto del miedo, porque no quiere enfrentar a toda esa gente que tiene afuera, alborotada y diciéndole, no, crucifíquelo, crucifíquelo. Pues, solución de Pilatos, me lavo las manos. Me lavo las manos. Y fue o sea, además optó por una opción como el mal menor, por así decirlo, de, de poner al pueblo a elegir entre un delincuente que era Barrabás y Jesús, que era el que estaban acusando en ese momento, por tradición, ¿no? Porque era una costumbre también de esa época. Y él no contaba pues con que iban a elegir a Barrabás tampoco. Y después de eso, pues más desesperado todavía, y es cuando se lava las manos y dice, pues inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis, y se los deja. Y pues nada, a una suerte muy desdichada. Pero pues desdichada a juicios humanos estamos viendo un análisis netamente pues en ese sentido, obviamente pues porque sabemos que era la voluntad de Dios que pues que todo esto pasara. Jesús no estaba peleando por nada. ¿Por qué Jesús no se defendió? O sea, ¿por qué no nos preguntamos por qué Jesús no se defendió? Si uno ve, volviendo les vuelvo a, no sé, a retomar una anécdota de mi clase que la vi con Camila Herrera. Por ejemplo, Sócrates, él tuvo un momento, también fue un poco mucho irregular ese juicio, pero él se defendió, él tuvo una parte donde él mismo habló y él habló de todo lo que estaba hablando. A lo mejor se incriminó más con eso, pero pues fue lo que, o sea, tuvo chance de hablar. Jesús ni siquiera quiso hacerlo. O sea, Jesús ya simplemente, obviamente tampoco le dieron la oportunidad, pero cuando le preguntaban cosas, él era muy concreto en sus respuestas. Y así, igual. Entonces, conclusión, la omisión de un corazón justo, pero agobiado y temeroso. ¿Quién es ese Pilatos? ¿Por qué digo que un corazón justo? Análisis de clase de grandes juicios de la historia. Tertuliano fue un gran jurista y también filósofo en la época, bueno, un poco muchos años después, él vino años después, pero él analizando esto decía, Pilatos era cristiano de corazón. ¿Por qué Pilatos se dio cuenta de esto? Se dio cuenta de lo que ni siquiera el mismo pueblo judío se había dado cuenta teniendo a Jesús con él tanto tiempo. Y los que habían visto los mismos milagros y los que han visto a Jesús actuar en toda esa época. Y Pilato le llega una persona de la que había escuchado rumores, pues porque Jesús ya era un personaje público, ¿sí? Se había hablado mucho de él. Se entrevista directamente con él y se da cuenta que está con Dios. Pues porque eso es el Hijo de Dios. Y por eso le da duro. Pilatos no está contento con eso, a pesar de que ¿qué pasa? No, pues si esta gente tuvo la capacidad de alborotarse de esta forma para llegar hasta acá y hacer que lo siguieran, ¿no? Y la acusación tan fuerte, ¿qué no van a hacer si yo llego a dejarlo en libertad y nada se les da irse al emperador, ¿no? Pues digamos, eso es un pensamiento mío, pero tratando de un poco entender por qué Pilatos tenía tanto miedo. Pues porque eso es una razón válida, ¿no? Pero al final también es, digamos, en el marco de esta breve conclusión, pues es que el miedo termina, o sea, por una cuestión que se deja actuar el miedo, se termina por llevar muchas de las cosas duras que se pudieron haber construido, simplemente porque el miedo interfiere. Eso no es una reflexión, pues como, no, estamos todavía en el marco jurídico, no nos vamos a salir de acá, pero esto fue lo que pasó con Pilatos. Eso fue lo que pasó con Pilatos. Él tenía en sus manos, no, él tenía en sus manos la capacidad de condenar a Jesús o dejarlo en libertad. Si él lo dejaba en libertad era su poder también. O sea, si él no veía, porque ¿cuál era la regla? Él tenía que avalar el juicio que había hecho el Sanedrín. Y si él no encontraba que, porque es lo que pasa en cualquier actuación, si un juez de un tribunal superior ve que de pronto la decisión que tomó el juez del municipal, pues simplemente la revoca y la cambia y no pasa nada. Pues es que ellos analizaron. Pilatos hubiera podido hacer eso, pero no lo hizo. Y la pregunta es ¿por qué y por qué y por qué la omisión? Entonces, conclusiones en general. ¿Qué tenemos? ¿Por qué? Pues porque además empezando porque es contradictorio, ¿no? En el Sanedrín se acusó de una... No era Dios. Aquí necesito citar literalmente. Jesús no era Dios. Aquí
necesito citar literalmente acá, y se proclamaba rey, cometía el delito de lesa majestad. Si Jesús era Dios y se proclamaba rey, pues porque no estaba interfiriendo con ningún reinado humano. Jesús no llegó a derrocar a todos los reyes del mundo. Él vino a estar dentro de los reyes del mundo para ser el rey en el corazón de todo el mundo, ¿no? Entonces, este análisis es muy específico porque en realidad no se comprobó nada. Y también es una de las partes de las conclusiones. No hubo pruebas suficientes ni se comprobaron las acusaciones. Si no se prueba la acusación, el juez tiene que actuar en favor, es una regla de derecho, se las explicaré. El principio de favorabilidad significa que el juez actúa en favor del reo. Si yo como juez no tengo completamente la certeza, aunque tenga un poquito, pero si no tengo la certeza, no puedo declarar la sentencia condenatoria. Tengo que absolverlo, ¿sí? Tengo que absolverlo. Y otra regla, no tiene que tener la orden de captura. Si no la tiene, tengo que sorprender a la persona en flagrancia, ¿sí? ¿Por qué? Y por eso justamente, no sé si ustedes lo recuerdan, en la vida de Jesús, ellos lo enfrentaban todo el tiempo como para que si él iba a decir algo, de una y nada más que acabo de decir esto, pum, lo cogemos. Claro, sorprenderlo en el acto. Pero como eso no pasó, y Jesús siempre sabía cómo, o sea, él siempre actuó súper normal, ¿no? Pero entonces aquí no pasó eso. No pasó eso y podemos decir que desde el principio, por eso les digo que nació enfermo, nació sucio el niño, ¿no? Ese proceso desde el principio. Ya hablamos, ¿no? de las fallas que hubo allí. Se fueron derechos fundamentales a Jesús, que hubo allí. Se fueron derechos fundamentales a Jesús, derechos que están actualmente en proceso, no le puede pasar, ¿no? No sé, bueno, por ejemplo, hay muchos casos de personas que son condenadas, se sigue analizando el proceso, pero son mandadas a prisión y luego se dan cuenta que eran inocentes y después de muchos años de pagar allí de manera inocente, pues salen, ¿sí? Obviamente aquí es que no hay reversa, porque es que es una pena de muerte. ¿Hubo reversa? No en el sentido jurídico, porque Jesús resucitó, pero en el caso, o sea, condena a la muerte de una persona y chao, hasta ahí. Pues. Luego, ahí ya, pues bueno, esto es un poco recogiendo lo que ya dijimos. No se solicitaron argumentos a favor de Jesús. Todos estaban en contra al final de los jueces que al final lo condenaron, ¿no? Porque ya vimos que ellos debían buscar la forma, buscar la inocencia, ¿no? Primero. Y solo tuvieron 3 que intentaron más o menos defenderlo. Se atendió de noche a puerta cerrada, ya hablamos de los testigos. Comenzó y terminó el mismo día. Ese juicio no tendría por qué haberse desarrollado de esa forma, sobre todo si estamos hablando de un juicio en el que se pretendía una condena de crucifixión, que es la otra cosa, ¿no? La condena de crucifixión era de las más abominables, por así decirlo, pues porque la cruz se la ganaban las personas dentro de los delincuentes, los peores delincuentes, ¿sí? Los peores de los peores, ¿no? O sea, la cruz era una humillación total, era un medio de tortura impresionante, o sea, no se pueden imaginar ni siquiera viendo la película o los registros que hay de la pasión de Jesús, no se puede llegar a imaginar en concreto cómo fue eso. Y era tradición también que como era un castigo ejemplar, hay penas que son castigos ejemplares, la cruz era una forma de castigo ejemplar, y por eso dejaban a los crucificados ahí mucho tiempo. Ellos quedaban ahí en la cruz y ya, y entonces se iban y quedaban ahí hasta que más o menos pues ya se fueran un poco deteriorando el cuerpo, ¿no? Un proceso biológico normal. Pero en el caso de Jesús, como la crucifixión fue en la víspera de la Pascua, no podían dejarlo ahí, porque era una fiesta, no podía haber crucificados, porque ellos no sabían que eso no estaba bien, o sea, no se podían dar sentencias, aplicarlas en esa época, ¿no? En la víspera. De ahí que se afirme que Jesús fue el Cordero, porque
en esa misma época, o sea, justo el día de la víspera, se sacrificaba el cordero y se le dejaba salir toda la sangre. A Jesús se sacrificó ese día y se le salió, sí, ¿no? Él derramó toda la sangre para salvarnos y ya pues lo bajaron, ¿no? Y bueno, todo esto. Esta, pues bueno, son parte de lo que ya vimos, que les había comentado un poco, el cambio de acusación, que esto es un error tremendo, ¿no? En un proceso judicial. Y bueno, entonces ya pues terminando, podemos ver que, bueno, podemos ver que el juicio de Jesús, haciendo un análisis muy humano, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis completamente humano, y pues recogiendo parte de la historia, viendo algunos de los acontecimientos que se dieron, y ya en el marco jurídico también tomando un poco la comparación de cómo ocurre acá, ¿sí? Cómo se aplicaba en el derecho romano. Sabemos que a Roma técnicamente se le debe gran parte del derecho. Actualmente en todas las facultades de derecho uno debe estudiar derecho romano, pero también eso tiene mucho antecedente, ¿no? Los griegos y demás. Pero bueno, entonces ya para finalizar, pues la conclusión general pues es que el juicio de Jesús, respondiendo a la pregunta que nos planteábamos al principio, que si crucificaron a un justo, pues ustedes saquen sus propias conclusiones, creo que es un poco evidente, y que efectivamente fue una sentencia que se pidió desde el principio, desde el mismo Sanedrín, pidiendo una sentencia que no existía en su ley, y que al final decidió, Pilato dice, bueno, ustedes verán, pero al final son los mismos soldados romanos los que pues, acompañan a Jesús en el camino del Calvario, y ahí pues por supuesto que el lavado de manos no funcionó mucho, salvo que hubiese existido un virus en esa época. pero no, ahí no tendría como mucho fondo, ¿no? Ese acto que tuvo Pilatos, porque estaba pues inundado de miedo, ¿no? Que es uno de los argumentos o de los análisis que hago a raíz de todo este proceso que podemos ver cómo funcionó, las fallas esenciales, y son esenciales porque destruyen y trastocan la naturaleza completa del juicio, y que al final pues pasó así, ¿no? Si no dice, bueno, ¿por qué no pudo ser de otra forma? ¿No? Pues se cumplió la obra de la redención, que era lo que al final Jesús estaba dispuesto a hacer desde que llegó al mundo, pero pues que finalmente se comprueba pues que los hombres tienen muchas debilidades, y en caso concreto las leyes tampoco son infalibles, ¿no? Entonces nada, pues muchas gracias.